La palabra de Dios nos dice en Romanos 14, versículo 8, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Bueno, toda la vida de los cristianos, su existencia y aún su muerte, pertenecen a el Señor. Este es el secreto y la grandeza de la vida de los creyentes en este mundo. No son dueños de sí mismos, pertenecen al que los creó, redimió y santificó. Porque ningún cristiano vive su propia vida, sino vive la vida de Cristo en único lugar. Los que están espiritualmente muertos viven de acuerdo a sus pasiones, o como dice Romanos 6:20, dice, libres acerca de la justicia, o sea, no tienen noción de lo que es la justicia, por lo tanto, lo que es lo malo, la injusticia, no les interesa o no les afecta. Pero los cristianos viven la nueva vida que han recibido del Señor, porque su nuevo nacimiento y vida espiritual no son solamente ideas o teorías de la imaginación, sino una gloriosa realidad que jamás van a encontrar en su propia naturaleza. Eso es algo que necesariamente va a llegar desde afuera, en este caso de Cristo. Y lo característico de la nueva vida es que dependemos totalmente del poder de Jesucristo y sus dones espirituales. No hablo de dones en el sentido tradicional del término, en donde esperamos por dones, los famosos dones que se popularizan en ciertas iglesias. No, no. Me refiero aquí a todas las dádivas espirituales que Dios nos entrega. Todas. No hay dones más importantes que otros. Por ejemplo, ya el solo don de tener su palabra es un don espiritual gigantesco. El supremo y más apreciado objetivo de nuestras vidas es la causa, la gloria y el agrado del Señor, a pesar de las imperfecciones que tengamos y que de hecho tenemos, obviamente. Ahora ya vivimos la vida de Jesucristo, no solo de acuerdo a la alianza con Él, sino también de acuerdo a nuestro espíritu, a nuestro más íntimo deseo, o al menos debería ser en cada creyente. Si no vivimos en Él y comenzamos a vivir en algún aspecto para nosotros mismos, esto es una desviación de nuestra más íntima voluntad. Recuerden, la vida cristiana no es una cosa de porcentajes. Es que estoy más acercado de Dios, es que estoy parcialmente acercado de Dios. No, o se está cercano plenamente a Dios o no se está simplemente. No hay un punto medio al respecto. Siendo así, el cristiano no es dueño de su propia muerte. También en su muerte puede el cristiano decir que es del Señor y sumiso a Él, incluso en la muerte. El cristiano no tiene ni el derecho ni la voluntad de disponer de su vida a su antojo, como ser para su propia gloria. No, más bien debe arriesgar o sacrificar su vida, si ese fuera el caso. Esto debe ocurrir de acuerdo al mandamiento y a la orden de Dios. No sois vosotros, como dice la palabra, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Solo si la gloria y la voluntad de Dios, sus mandamientos y su orden lo requieren, hemos entonces recién ahí de estar dispuestos a sacrificar nuestras vidas. Y en tal caso, ha de ser en la forma y a la hora que le agrada a Dios, no en la que le agrada a usted o a mí. Un fiel creyente no debe desear vivir ni morir en la forma y en el tiempo en que a él le plazca, cuando sea su propio designio. Siempre debe estar en nosotros la frase, si Dios quiere que me quede más tiempo en este mundo, también yo lo quiero. O si Dios quiere llevarme, ya no puedo seguir viviendo aquí. Eso, insisto, es una frase que debe ser, digamos, parafraseando un poco, el pensamiento de cada creyente. Entregar nuestra vida y nuestra muerte a la voluntad de Dios. Algunas veces, evidentemente, erramos, deseando seguir viviendo, por así decirlo. Otras veces deseamos, o gente desea egoístamente morir. Todo lo que somos y tenemos, incluso nuestra vida, recordemos entonces, pertenece al Señor y se lo debemos someter solamente a Él, ni siquiera, recuerden, a nosotros mismos.
Si vivimos, para el Señor vivimos. Vivir para el Señor, entonces, significa considerar nuestra vida, toda nuestra existencia como propiedad del Señor, y por consiguiente, conducirnos siempre como sus servidores. Es tener en cuenta su voluntad en todo, como regla para todo lo que hacemos o emprendemos. O sea, no se trata solamente de vida en el sentido de que nuestros corazones estén latiendo, no, sino de que lo que ha de suceder en nuestras vidas esté entregado plenamente a la voluntad de Dios. Significa que su honor y agrado sea nuestro único objetivo, evidentemente con nuestras vidas. También significa que en todo lo que experimentamos en esta vida, en el placer y en el dolor, la famosa frase, en el sufrimiento, en la enfermedad, en la alegría o en la tristeza, cuando el Señor nos da o cuando nos quita sus bendiciones, nos encomendamos a las manos de Dios, reconociendo que todos nuestros dones y talentos deben estar a su servicio, pero no porque nosotros le hagamos a Dios un favor al servir con nuestros dones a Él, sino porque esos dones le pertenecen a Él. Nosotros simplemente los administramos. Y si morimos, para el Señor morimos. Como toda nuestra vida le pertenece al Señor y le fue consagrada a Él, así le encomendamos también nuestra muerte. Si sufrimos una muerte como se le suele llamar natural, eso ocurre consciente del hecho de que somos del Señor. Queremos confortarnos, cualquiera fuese el momento y la forma en que Él nos llame. No estoy, por cierto, haciendo un llamado al masoquismo, al autosufrimiento. Si Dios nos llama, bueno, debemos estar preparados para que sea de la mejor manera y no dejar nuestra vida inconclusa. Haber entregado ya todo lo que pudimos haber entregado. Sin embargo, en ciertos casos nuestra muerte también depende de nosotros mismos. Por ejemplo, durante una sangrienta persecución, el mártir puede escapar a la muerte si reniega del Evangelio. O un misionero, en algunos casos, antiguamente, ya espero que eso no suceda, puede evitar una empresa arriesgada por la divulgación del Evangelio y la salvación de muchas almas que eventualmente lo expusiera a la muerte. Se me viene a la mente, por ejemplo, Jim Elliot y sus colegas allá en la selva del Ecuador, que literalmente fueron devorados por las mismas personas, los indios Aucas, allá en la Amazonia ecuatoriana, a las mismas personas a las que ellos le estaban predicando. E incluso les estaban traduciendo la Biblia. O el soldado que de acuerdo a la voluntad de Dios debe arriesgar su vida por la patria, puede, comillas, salvarla huyendo. En todos estos casos el cristiano se siente obligado, y de acuerdo al Espíritu Santo, también dispuesto a entregar su vida, antes de negarle la lealtad a su Señor, o de vivir solo para sí mismo. Y cuando así sacrifica su vida por amor de Jesús, también es obvio que muere para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, por lo tanto, somos de su propiedad y sus seguidores. Solo los creyentes tienen el consuelo y privilegio de poder decir que son del Señor. No importa el lugar ni el tiempo en que vivan. En la vida, en la muerte y aún después de la muerte, usted y yo somos propiedad de nuestro Señor y somos destinatarios de todo su amor y cuidado leal. Siempre están en las manos del que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recuerden las preciosísimas palabras que se nos dijeron antes de la gran comisión, toda potestad me es dada. Pues bueno, ¿acaso nosotros hemos de osar pensar o creer que esa potestad no incluye nuestras vidas y nuestras muertes? Evidentemente que no es así. En este mundo los siervos de Cristo disfrutamos su compañía de manera invisible. No vemos a Cristo cara a cara, sin duda. Pero cuando debamos abandonar esta vida, estaremos presentes con el Señor, como lo menciona 2 de Corintios 5:8, para verle por siempre tal como Él es, como lo señala 1 de Juan 3:2. Aquí le pertenecemos al Señor principalmente por la fe y la conciencia y también por el amor y servicio. Y cuando morimos también somos la propiedad del Señor. Tanto nuestro cuerpo como nuestra alma permanecen entonces a su cuidado.
Nuestro cuerpo quedará, llegado ese momento, a su misterioso pero seguro cuidado. Evidentemente, esa es una realidad trascendente que va más allá de nuestro entendimiento y que no la hemos de conocer a plenitud, sino solo el día en que nuestro Dios nos llame. Y esperaremos con nuestros cuerpos ya hasta el día de la resurrección. Entonces será restaurado incorruptible para la vida eterna nuestro cuerpo, cuerpo que tal vez ya ni siquiera exista. Y nuestra alma estará, y eso es la verdaderamente importante, estará en el paraíso celestial con Cristo y los santos hasta aquel gran día en que será revestida con un cuerpo espiritual. Nuestra alma, insisto, con un cuerpo espiritual, que será semejante al cuerpo glorificado de Cristo. Podemos tener la seguridad de que quien le pertenece al Señor ahora, hoy, en el presente, también le pertenece en la muerte y en la eternidad. Es ese el estado más feliz que podemos imaginar, el que sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Amén.